Lo ocurrido en la cárcel de Centro de Reclusión Social allá en Camioneta, Sí. el hallazgo de un arma, se habla de que le quisieron utilizar a una mujer para evitar que incauten el arma de gente del PCC. ¿Cuál es la historia? Agentes penitenciarios y efectivos policiales efectuaron hoy una requisa en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo, que es la cárcel que queda en el distrito de Cambuiretá, departamento de Itapúa, pero que oficialmente lleva la denominación de Penitenciaría Regional de Encarnación. Siempre explicamos esto. Se le dice cárcel de Encarnación, pero en realidad queda en Cambuiretá. Es como el aeropuerto de Asunción, pero que queda en Luque, etc. Bueno, la requisa fue tempranera y principalmente enfocada en el pabellón del grupo criminal Primer Comando da Capital, PCC. Se apostó por una estrategia relativamente buena esta vez porque, oye, ¿qué primera vez? Requisa, todo afuera, unos embaitela y celda cuera y la internos cuera. Y habitualmente cuando hay requisas tempraneras, ¿qué haces? Se le libera o se les deja salir a todas las visitas, principalmente las privadas, porque esto no es ilegal. Las visitas íntimas, conyugales, están permitidas en el sistema penitenciario. Y hay algunas mujeres que amanecen con su pareja y después salen. Bueno, pero esta vez ya había la información de que probablemente algunas de las visitantes iban a meter algún elemento prohibido, pero en este caso fue al revés. Oye, pues una requisa la que pude allá, oye, yo compartí la visitante fuera ahí y empezaron a revisar una por una a las mujeres que estaban saliendo de las privadas. Y eso no suelen hacer. Y eso no suele hacer, esta vez se aplicó. Empezaron a revisar y encontraron a una sanlorenzana de 23 años de edad que estaba saliendo de la privada. Le revisaron y entre sus pertenencias, ¿sabes qué encontraron? Una pistola. La visitante detenida fue identificada como Liz Paola Rodríguez Aguilera, de 23 años de edad. Ella tenía en su poder una pistola Beretta, calibre 6.35 milímetros, calibre similar, lento al 22i. Es un arma, una pistola de bolsillo. Ahí vemos, Osvaldo. El arma estaba cargada con 10 proyectiles. ¿Qué es lo que pasó? Aparentemente el preso al que ella fue a visitar, al percatarse de que había una requisa y que era inminente que le revisaran, hombre, él ahí pistola y visitante, nos enseñan de ni oye, esto pase, pero para mala suerte de la chica, como ella asumió que no le iban a revisar, sí, le controlaron y finalmente incautaron una pistola. Eso automáticamente llevó a la policía y a los agentes penitenciarios a pensar o a asumir que dentro de la población penal hay más armas de fuego, que es prácticamente una costumbre ya ahora, porque no es la primera vez que se encuentran armas de fuego dentro de la población penitenciaria. Esta incautación de la pistola precedió a una gran requisa en el pabellón del PCC, donde hay 74 PPL, o sea que es PPL. Personas privadas de libertad. Así le dicen ahora, esa es la manera, el modismo que se usa ahora. Así quieren que se les diga ahora. Es la terminología carcelaria. Es la terminología carcelaria, efectivamente. Incautaron dosis de cocaína, porciones de marihuana, puñales, celulares, cargadores, todo lo que están viendo en pantalla. Balanza de precisión y todavía. Jamás oye por la balanza de precisión, Osvaldo. No sé. Para dosificar la droga que se vende. Ala. Que si coño vende, pues allá. Y también había unos 200 litros de chicha en bidones, baldes y botellas de plástico. De ahí para la chicha. Caña, ¿eh? Para la caña. La chicha en realidad no es caña. No, pero es un insumo. Sí, chicha es una bebida que medio alucinógena lento. Es una bebida fermentada. Sí. Que se hace a base de restos de alimento, generalmente frutas. Oye, cargar fruta, tuyascué, distintas frutas, a veces se carga, por ejemplo, productos panificados, algunos usan también yogur, otros le ponen jugo, son distintos ingredientes, entre comillas, que lleva esta bebida y que la dejan fermentar. Generalmente se hace más a base de frutas viejas, entonces
una vez que fermenta todo esto, se convierte en una bebida, para muchos va a ser nociva, pero para los presos se utiliza como una especie de bebida alcohólica. Es para trasladarlos a un estado para estimularles. No normal, para estimularles, exactamente, por hacer un APA. O monga uso de no como con la bebida alcohólica, pero le da un efecto similar a la borrachera. Vos sabés que por tradición, si no me equivoco, es la bebida de la cárcel. Pero en todos los países, y en todos los, no en Paraguay, no, en todos lados los presos toman chicha porque los que no pueden meter alcohol. Acuérdate que Ciudad del Este el año pasado, de verdad, una feroz bodega se había desmantelado. O Cairo baratote, mierda. Pero igualmente lo que estamos viendo en imágenes tampoco... Sí, 200 litros. Mucho es. Lo que pasa es que honestamente desconozco si esto ya es prohibido, pero no se trata pues de alcohol, ¿entendés? O sea, es muy difícil también de... Pero incautaron al final. Pero sí, 200 litros, dice el informe. Al término de esta requisa se hizo una evaluación y las autoridades penitenciarias de ese centro, de Cerezo, pidieron el traslado de los 3 principales cabecillas que estaban recluidos en el lugar. 2 son supuestamente del PCC y 1 del Clan Rotela, pero en el informe oficial los 3 figuran como integrantes del PCC. De hecho, en Cambuireta predominan los reos que son de la facción PCC. Anderson Queiroz de Freitas, brasileño, de 41 años. Freddy González del Valle, paraguayo, de 31 años. Y Derlis Ramón Jiménez Olivella, de 28 años, con fuerte custodia policial, fueron transferidos esta mañana de la cárcel de Cambuireta al penal de máxima seguridad de Mingaguazú. Ojo, que el sistema de máxima seguridad. ¿Quiénes son los transferidos? Vamos a mirar ahora el historial de ellos. Arrancamos con Anderson de Freitas Queiroz. Capturan en Carapaí, Anderson Queiroz de Freitas. Capturan en Carapaí a 4 miembros del PCC. Es un material que envió Gilberto Ruiz Díaz, nuestro compañero corresponsal. El 16 de julio del año 2021 se publicó. Y la crónica hacía referencia a 3 brasileños y un paraguayo que transportaban una maleta cargada con marihuana. Tras la detención se constató que los 3 extranjeros cuentan con orden de captura en el vecino país y que uno ya se había fugado de la cárcel. Bueno, y entre estos 3 brasileños y un paraguayo detenidos aquella vez, figura al que en aquel momento identificaban como Everson Queiroz de Freitas, cuando eso de 38 años de edad con mandato de prisión emanado del juzgado de Uberaba, estado de Minas Gerais, decía. El que en ese momento se decía que es Everson Queiroz de Freitas, en realidad había sido Anderson Queiroz de Freitas. Una vez que entró al sistema penitenciario paraguayo en 2021, Anderson Queiroz de Freitas pasó a comandar el grupo PCC en la cárcel de Pedro Juan Caballero. De hecho, hace poquito se hizo una feroz requisa también de la cárcel ante el descubrimiento de un plan de fuga. Y cuando eso fueron transferidos también los 9 presos más importantes que estaban ahí. Esto se publicó el 11 de agosto del año 2024. Ahora, y ustedes hicieron acá en Crimen y Castigo. Detectan plan de fuga en el penal de Pedro Juan Caballero y trasladan a 9 internos. 9 internos, 4 de ellos de la facción PCC del penal de Pedro Juan Caballero fueron trasladados luego de que las autoridades penitenciarias detectaran un plan de fuga masiva. Para este mes, decía, en poder de los sospechosos se encontraron un explosivo casero, estoques y drogas. Y ahí en el recuadro rojo vemos a Anderson Queiroz de Freitas, quien el 11 de agosto, el 10 de agosto en realidad, fue transferido de la cárcel de Pedro Juan Caballero a la cárcel de Cambuireta. Y ahora, un mes después, porque hoy es el 12 ya, sí. Ahora, un mes después, él es transferido de la cárcel de Cambuireta a la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú. Él está preso por narcotráfico, cayó con una maleta repleta de marihuana en el año 2021 en Carapaí. La brasileño. ¿Esta persona era la que tenía el arma? Esta es la que, según la policía, a Anderson Queiroz de Freitas fue a visitar a esta chica de 23 años que terminó detenida con la pistola. Otro de los trasladados hoy
Quedan 4 prófugos por la masacre en San Pedro, pese a las históricas condenas contra 24 miembros del PCC por la masacre de 10 integrantes del clan Rotela, ocurrida el 16 de junio del 2019 en la cárcel de San Pedro de Icuamandiyú. Aún quedan 4 prófugos evadidos el 19 de enero del año 2020 del penal de Pedro Juan Caballero. Esto se publicó en ABC en el año 2022. Los prófugos, que de hecho hasta ahora siguen evadidos: William Santos de Jesús, Milciades Basilio Morales Sanabria, Jackson de Silva de Paula y Alejandro David Mongelos Pana. Este Alejandro David Mongelos Pana es lo que ya fue capturado. ¿Te acuerdas la masacre del PCC contra el clan Rotela 2019? Sí, bueno, Japea Boñi identifica 20, Jañe condena 24. Pero de ese grupo habían escapado de vuelta de la cárcel de Pedro Juan Caballero en aquella fuga masiva de 76 presos en el año 2020. 4 de los evadidos aquella vez formaban parte del grupo que masacró a los integrantes del clan Rotela. Los cabecillas del PCC que estaban alojados en San Pedro de Icuamandiyú y que mataron a los 10 integrantes del clan Rotela fueron condenados a 40 años. Entre ellos, el máximo jefe del PCC en el sistema penitenciario paraguayo. Así lo describen las autoridades penitenciarias. Se trata del paraguayo Freddy González del Valle. Vea la cuesta de Oña Transferillería, Campo y Tawi, o llevará jamás a cárcel de máxima seguridad de Minga Guasupe. De hecho, Freddy González del Valle, ahí vemos en recuadro rojo, es alto paranaense. O sea que el caso de Freddy es uno de los muchos casos de personas que prácticamente arruinan su vida en la prisión. Freddy era un asaltante, un delincuente, entre comillas, común y corriente. El delito por el que entró era grave, pero no era como para una condena de 40 años. Él creo que fue condenado a 10 años por asalto. Pero una vez que entró a la cárcel, escaló en las filas del PCC, pasó a ser el líder, y él comandó la masacre de 10 integrantes del clan Rotela. Y él iba a estar en la cárcel como máximo 10 años por un asalto. Y terminó condenado ahora a 40 años más. O sea, ya estaba cumpliendo su condena, iba a salir seguramente ya dentro de poco, pero ahora va a pasar prácticamente el resto de su vida en la prisión. Y hay varios casos así, de paraguayos que ingresaron por delitos ya hechos no tan graves, que tenían expectativas de pena no tan altas, pero dentro de la cárcel se van y se descomponen y acumulan condenas, como el caso de Freddy. Freddy ya recorrió casi todas las cárceles del Paraguay. Él es, entre los paraguayos, el considerado máximo líder del PCC en la cárcel. De hecho, él estaba alojado ya luego antes de Cambrietá, después se fue a Misiones, de Misiones a Coronel Oviedo. Incluso registra fugas. En el año 2022, por ejemplo, hubo una fuga masiva también de la cárcel de Coronel Oviedo, que había sido comandada por Freddy González del Valle. Jao Cañillepe. Jaopeo recapturante, pues vamos a ver una publicación de ABC del 21 de diciembre del año 2022. Miembros del PCC escapan del penal de Oviedo. Y en la foto principal, vamos a ver ahí, en círculo rojo, ese es Freddy González del Valle, el ahora trasladado de Cambrietá a Mingaguazú en 2022, cuando fue recapturado luego de que se escapara de la cárcel de Coronel Oviedo. Él es otro de los transferidos luego de la requisa de hoy. Y el tercer reo, a quien lo conocen como miembro del clan Rotela, pero que en realidad sería el PCC, el Jiménez Olivella, podemos ver de vuelta, es una publicación de ABC del 26 de agosto del año 2017. Asesinan a una mujer en 1 de marzo. ¿Vos conocés el 1 de marzo? No, no conozco. Es un municipio del departamento de Cordillera, que queda allá hacia Arroyo y Esteros más o menos, y hay que llegar a la mano derecha. Una mujer fue asesinada con una puñalada en el cuello cuando fue asaltada en su vivienda en la tarde de ayer, o sea, el 25 de agosto del 2017. Ocurrió en la compañía Teniente Roja Silva del municipio de 1 de marzo, departamento de Cordillera. La víctima cuando eso fue la señora Felicita Saracho Estigarribia, quien tenía 55 años de edad. Ella fue asesinada en un aparente asalto. La policía investigó el hecho y después allanó la casa del principal sospechoso. Esto se publicó un mes después, el 10 de septiembre de aquel año 2017. Recuperan parte del botín robado a mujer asesinada. Y la referencia era un allanamiento que se hizo en la casa de este Jiménez Olivella, el muchacho que hoy se le transfirió de Cambrietá a Mingaguazú, que había sido identificado como el autor del hecho.
Y el 21 de septiembre del 2017, ya con Jiménez Olivella preso, se publicó esto. Un sorprendente giro marcó la investigación del asesinato de Felicita Saracho, ocurrido en un atraco domiciliario en la compañía Teniente Roja Silva de este distrito, después de que el detenido, Derlis Ramón Jiménez Olivella, en ese momento de 21 años, involucrara como ideólogo del crimen al marido de la víctima, Wilfrido Martínez. Jiménez fue detenido el lunes último y en su declaración ante los investigadores confesó haber sido cómplice del homicidio. Indicó que fue contratado por el marido para asesinar a la esposa del mismo y que por ello le pagaría 30 millones de guaraníes. Ese es el antecedente por el cual está preso este muchacho que se llama Derlis Ramón Jiménez Olivella, quien era ahora en la cárcel de Camburetá uno de los cabecillas y que luego de la requisa de hoy fue transferido al penal de máxima seguridad de Mingaguazú. Ahí vemos de vuelta la placa con las fotos de los 3 reos trasladados y que ya forman parte del riguroso sistema de máxima seguridad del sistema penitenciario paraguayo.